porque este es un tema nuevo. Este, mira, he dejado una hoja también en el grupo. A ver, déjame corroborar. Ay, no sale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Sí, he dejado una hoja que se llama Leyes de Newton. No es obligatorio. No es obligatorio que la impriman, pero es muy bueno porque explica todo lo que no voy a explicar acá por falta de tiempo. Sí, vamos a tener estática uno, estática 2. Estática uno es la estática de los cuerpos al moverse. Al moverse de posición, al moverse de un lugar a otro. ¿Sí? Cuando estamos hablando de solo se queda ahí estático. No importa si rota, pero que se quede en el mismo lugar, eso es estática 1. Estática 2 es cuando está rotando, ¿sí? Hablando mejor dicho, la estaticidad o el quedarse quieto, pero respecto a la rotación. Bien, tenemos lo que es la primera ley de Newton, la ley de la inercia, que nos indica que todo cuerpo va a mantener su estado de reposo, velocidad cero, o MRU, velocidad constante, a menos, buenos días Rosa, a menos de que una fuerza, o mejor dicho, a menos de que algo, alguna interacción en general, algo, cambie dicho estado. O sea, que todo cuerpo va a mantener su velocidad constante, que puede ser cero. Velocidad constante quiere decir velocidad que no cambia. Y como la velocidad puede ser cero, velocidad constante también quiere decir velocidad cero. ¿Sí? Todo cuerpo va a mantener su velocidad constante a menos de que alguna interacción, o sea, que algo haga que cambie esa velocidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos una piedra que se está moviendo, velocidad constante, ¿no? Siempre se mueve en la misma dirección con la misma rapidez. Nada que lo empuje, nada que lo jale, nada que lo frene, nada. Y va a mantener esa misma velocidad. Pero ¿qué pasa si viene otra piedra y la choca? Al momento de chocarla, es obvio que nuestra piedra preferida, la piedra que estamos analizando, de estar moviéndose así, pasa a moverse así. Entonces cambia, ¿no? Esto nos da la idea de lo que es una fuerza. Una fuerza es aquello, es esto que empuja, jala, frena, a los cuerpos, ¿no? Puede ser un empuje constante, como nosotros empujamos a los carros, o puede ser un empujón, como el que te das cuando te vas a pelear. Puede ser una jalada constante cuando estás jalando una cuerda hacia atrás, o puede ser un jalón de algo rápido, o puede ser una fricción, por ejemplo, un bloque deslizándose y se detiene, y se detiene, y se detiene, ¿no? Ese tipo de fuerzas, ¿no? Esas son fuerzas en general. Algo que cambia tu velocidad es una fuerza, ¿sí? Luego tenemos la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton habla de lo que es acción y reacción, ¿no? Todo cuerpo, bueno, tengo mis pelotas acá. Por ejemplo, tenemos este depósito y esta taza. ¿Por qué la taza no atraviesa el depósito? ¿Y por qué el depósito no atraviesa la taza? La taza no atraviesa el depósito no atraviesa la taza. Sí, podemos decir, profesor, pero son sólidos. Profesor, está preguntando cosas tontas. No tanto cosas, o sea, perdón la palabra, es que es algo que muchas veces fuera del campo de, la, de las ciencias formales, la gente pregunta, o sea, nos dice tipo, ¿por qué preguntas eso? Si eso es así nada más, no, las cosas no son así nada más, ¿sí? La idea de sólido proviene de lo que es las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la taza empuja al depósito. Pero ¿por qué si la tasa está empujando al depósito, por qué la tasa no avanza? ¿Y por qué se detiene? Porque el depósito a la vez empuja a la tasa para mantenerla en el mismo lugar. ¿Sí? Perdón, me estoy trabando. ¿Bien? Buenos días, Jesús. Buenos días, Zuli. Sus cámaras, por favor. Entonces vemos que un cuerpo con otro cuerpo, mi mano derecha empuja a mi izquierda, pero no la atraviesa, sino que se queda en el mismo lugar. Eso quiere decir que la izquierda empuja a la derecha también. Esa tercera ley de Newton quiere decir que las fuerzas aparecen en pares, de dos en dos. Una y el otro cuerpo, un cuerpo y otro cuerpo interactúan. ¿Qué quiere decir interactúan? Quiere decir que un cuerpo ejerce algo sobre otro cuerpo.
¿sí? Y viceversa. Mano izquierda, mano derecha. Uno ejerce fuerza sobre el otro, ¿sí? Entonces, para interactuar requiere siempre dos cuerpos. Por lo tanto, al decir interactúan, quiere decir que un cuerpo ejerce fuerza sobre el otro y este otro ejerce fuerza sobre el primero, ¿sí? Eso es uno. Dos, las fuerzas se ejercen sobre cuerpos distintos. Este es mi puño A, mi puño derecho, mi puño izquierdo. Mi puño derecho ejerce fuerza sobre mi puño izquierdo y mi puño izquierdo ejerce fuerza sobre mi puño derecho. Mi puño derecho no puede ejercer una fuerza sobre él mismo. ¿Acaso ustedes, señoritas, agarren y cálense del pelo hacia arriba? ¿Van a salir volando? No. Chicos, agárrense el cinturón y jálense hacia arriba. ¿Se van a levantar? No. Pero a ver, diga, agarren ustedes a sus hermanitos y levántenlos del cinturón, del pantalón. Levántenlos del polo. ¿Lo van a levantar? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes están ejerciendo una fuerza sobre otra persona, sobre otro cuerpo. ¿Me entienden? Bien. Aparecen en pares, actúan sobre cuerpos distintos, son de igual magnitud, son de igual magnitud y actúan en direcciones opuestas. Si uno actúa hacia la derecha, la otra fuerza actúa hacia la izquierda. Si uno actúa hacia arriba, la otra fuerza actúa hacia abajo. ¿Sí? Acá tenemos ya fuerzas, digamos, usuales. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la fuerza normal, sí, es lo que les dije, ¿no? Un bloque, por ejemplo, siendo empujado en una pared. La fuerza normal es aquella fuerza que aparece de una superficie sobre otra superficie, ¿no? Si yo empujo este bloque hacia esta es la pared va a empujar al bloque de manera perpendicular a la superficie. Ya. Esa fuerza se llama fuerza normal. Profesor, ¿qué pasa si la pared no la tengo en vertical, la tengo en diagonal así? Y el bloque lo tengo así. Y yo lo empujo de esta manera. Ah, pues, Profe, somos los cuatro. los audios, por favor, chicos. Como tenemos acá esta es la pared empuja al bloque de esta manera, de manera perpendicular, ¿sí? Empuja, ejerce una fuerza para que el bloque se mantenga fuera de la pared, ¿sí? Tenemos la fuerza normal. La fuerza de fricción es la fuerza que aparece cuando dos superficies quieren deslizarse una respecto a la otra. Por ejemplo, sus manos. Junten las manos y traten de hacer esto de acá. No van a decirme que no van a aparecer cierta resistencia. No van a decirme que no aparece cierta resistencia. ¿Sí? Este, por ejemplo, tenemos nuestro plano inclinado, ya no es una pared, supongamos que es una rampa, y ponemos una caja acá. Qué fea caja, pero ya, caja es caja. La caja no va a deslizar. ¿Por qué no va a deslizar? Si es que, si yo le pongo aceite a la superficie, la caja se resbala, pero sin aceite se queda ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Sucede que como la caja quiere ir hacia abajo, ¿sí? Quiere moverse así, en ese sentido, hay una fuerza que no lo va a permitir, que se llama fuerza de fricción, que se da entre las superficies. Cuando una superficie quiere deslizar respecto a la otra, aparece la fricción. Y cuando una superficie ya está deslizando frente a otra superficie o respecto a otra superficie, también hay fricción, ¿sí? Las dos fricciones son exactamente por lo mismo. Hay irregularidades entre las superficies que cuando se pone una en contacto con la otra, esas irregularidades embonan. Por ejemplo, acá, por acá lo tengo. Aquí está. Embonan, ¿sí? Pero cuando están estáticas, embonan ahí y se quedan ahí. Pero cuando comienzan a moverse, estas irregularidades se rompen.
Ejercen fuerza, sí, pero no tanta fuerza como si estuvieran estáticos. Entonces se rompen, ¿no? Ahí tenemos esa, tenemos la fuerza de tensión, que es la fuerza que ejercen los cables, las cuerdas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos tenemos esta cuerda. Es esta cuerda y mi mano que la sostiene así, ¿sí? Y así. Mi mano que la sostiene acá. Que está raro, pero ya, ¿sí? Y es mi mano la que la sostiene ahí. Ustedes jalan desde este lado. ¿Por qué yo voy a sentir el tirón acá? Sucede que si tú jalas esta parte de la cuerda, esta partecita de la cuerda, por ejemplo, que estoy marcando en azul, va a jalar a la siguiente que está acá. Y esta partecita que está siendo jalada va a jalar a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces va a transmitir la fuerza a través de toda su extensión, hasta que yo sienta el tirón acá. Lo mismo, si es que yo jalo de acá, esa fuerza con la que estoy jalando se va a transmitir hasta ese otro extremo, ¿sí? Entonces, estamos viendo lo que es fuerza de tensión, fuerza, transmisión de fuerza. Perdón. Principio de superposición de fuerzas. Recuerden que las fuerzas siempre tratan de lo que es jalar, empujar, lo que es cambiar de dirección, la velocidad, ¿no? Una fuerza es una jalada, una empujada, una frenada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si es que yo jalo, por ejemplo, el bloque en esta dirección y en esta dirección? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Se va a ir acaso en esta dirección? No, porque hay otra fuerza que lo jala hacia arriba. ¿Se va a ir únicamente en esta dirección? No, porque hay otra fuerza que lo jala hacia acá. ¿A dónde se va a ir? Se va a ir en una combinación de las dos direcciones. Se va a ir en esta dirección de acá. Eso nos da la idea de que las fuerzas se combinan. Si yo tengo una fuerza así y otra fuerza así, el bloque acá, el bloque va a actuar como si se ejerciera una única fuerza igual a la suma vectorial de estas dos fuerzas, ¿no? Sumamos de manera vectorial. Estas dos fuerzas van a actuar como si se ejerciera una única fuerza de esta magnitud, ¿sí? De manera general, acá dice, si n fuerzas, n es cualquier cantidad, actúan sobre el mismo punto, el efecto será el mismo que si aplicáramos una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas originales. Es decir, todas esas fuerzas las sumamos de manera vectorial y aparece una fuerza. Si aplicamos esa fuerza en el mismo punto donde las demás fuerzas estaban siendo aplicadas, el efecto va a ser el mismo que si dejáramos todas las fuerzas ahí quietas. ¿Sí? Luego tenemos la fuerza de fricción, que aparece cuando se trata de deslizar. Acá hay dos tipos de fricciones. Fricción estática y fricción cinética. Pónganla ya, por favor, encima de la mochila. Sí, por fricción cinética, ¿sí? La fricción estática es muy, no especial, pero es sí muy de tener cuidado, ¿sí? La fricción estática aparece cuando el bloque está sin moverse, ¿sí? El bloque está sin moverse, pero le ejercemos fuerza. Le ejercemos fuerza para que se mueva, pero el bloque no se mueve. Entonces, profesor, si es que le estamos ejerciendo fuerza y el bloque no se mueve, ¿qué está pasando? Sucede que hay otra fuerza que empuja al bloque de manera contraria, de tal modo que la fuerza neta sobre el cuerpo sea cero. O sea, que esta fuerza neta de acá sea cero. Porque si la fuerza neta es cero,
es como si no ejercieran fuerza. Y como está estática, como el bloque está estático, y la fuerza neta, o mejor dicho, no hay fuerza neta cero, es como si no se moviese y no se mueve, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos, ay, no, espérate, saca. Tenemos este bloque de acá y ejercemos una fuerza. Y esa fuerza aumenta de valor progresivamente, pero la caja no se mueve. ¿Qué está pasando entonces? Que hay una fuerza de fricción. Como el bloque está estático, se llama fuerza de fricción estática. ¿Sí? Entonces, la fuerza F, la fuerza roja, sigue aumentando su valor. Y aumenta, y aumenta, y aumenta. Chicos, por favor, sus cámaras, todas sus cámaras, ¿sí? Aumenta de valor, y aumenta, y aumenta, y aumenta. Como sigue estático, entonces hacemos la fuerza neta sobre el cuerpo es cero, ¿sí? Porque pues, obviamente actúa como si no hay ninguna fuerza. Entonces eso quiere decir que la fuerza F es igual a la fuerza de fricción cinética, perdón, estática, ¿sí? Ahora, conforme la fuerza F aumenta, vamos a ponerlo así, conforme la fuerza F aumenta y el bloque permanece estático, eso quiere decir que la fuerza estática también aumenta. Profesor, ¿va a aumentar de manera indefinida? ¿Va a aumentar hasta el infinito? No, no va a aumentar hasta el infinito. Va a tener un máximo. Supongamos que aumentamos la fuerza F hasta ese valor máximo, hasta el valor en que la fuerza de fricción estática alcanza su máximo, hasta este punto de acá. Y mantenemos ahí la fuerza F un momento. ¿Va a deslizar ahí? No, no va a deslizar, no se va a resbalar. Pero ¿qué pasa si aumentamos la fuerza F un poquito más? ¿Qué pasa si la ponemos hasta acá y la fricción estática, este es su máximo, ya no va a aumentar acá? Pero profesor, si la fuerza F está jalando de manera más fuerte, de manera más intensa, y la fricción estática y es máxima, ya no va a aumentar más, eso quiere decir que el bloque va a deslizar. Sí va a deslizar, obviamente, porque le están jalando con más fuerza y la fricción no la puede sostener. En ese caso, cuando comienza a deslizar, la fricción cae hacia un valor que es más o menos constante. No es constante, no es perfectamente constante, pero es aproximadamente constante. El bloque comienza a deslizar. ¿Sí? Vamos a borrar esto acá. Supongamos, a ver. Ya, la fuerza F aumentó mucho, aumentó más que el valor crítico de la fuerza estática, aumentó más que el valor máximo de la fuerza estática. ¿Comienza a deslizar? Sí, pero esos irregularidades del piso esas irregularidades del piso no desaparecen. Entonces siguen ejerciendo fuerza, pero una fuerza menor a la fuerza estática máxima. Eso se llama fuerza cinética y aparece únicamente cuando el bloque está deslizando. Profesor, ¿es necesario que cuando el bloque esté deslizando hay una fuerza F para que aparezca la fuerza cinética? No. Las fricciones únicamente tienen que ver con el deslizamiento, solo con el deslizamiento. Si es que hay deslizamiento o intento de deslizamiento, va a haber fricción. En el caso de la fricción cinética, sí tiene que haber deslizamiento como tal. Si es que está deslizándose, hay fricción cinética. Si es que no se desliza, no hay fricción cinética. ¿Sí? Hablo de la cinética. Pero si el bloque está estático y lo empujan, eso quiere decir que quiere deslizar. Y como quiere deslizar, pero no lo hace, hay fricción, pero fricción estática. Y ya sabemos hasta cierto valor máximo, ¿no? Bien, entonces acá cuando ya está deslizando, el valor de la fricción estática cae al valor de la fricción cinética. O sea, la fricción estática pasa a ser fricción cinética y se mantiene más o menos constante, ¿sí? Acá vemos el gráfico, ¿sí? Vemos entonces acá tres puntos. Uno acá, dos acá en el máximo y tres acá que es constante, ¿sí? Vemos que en este punto, conforme la fuerza estática
aumenta. Perdón, vemos en este punto que la fuerza estática es variable, no va aumentando. Para hallar esto de acá, o mejor dicho, este valor de la fricción estática es cuando el bloque, cuando quieren hacer deslizar al bloque, pero no logran hacerlo deslizar y tampoco está a punto de deslizar. Me explico. Acá vamos a poner esto acá. Tengo mi bloque, tengo la fuerza F que lo está jalando, ¿sí? Pero no se mueve, 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 y jalamos más fuerte, pero sigue sin moverse. Ahí hay fricción estática. ¿Cómo hallamos ese valor? Hacemos la fuerza neta, la fuerza equivalente, es cero, pues, porque no se mueve, es igual a que no hay ninguna fuerza. Entonces tenemos la fuerza F es igual al valor de la fuerza estática. En direcciones contrarias, igual magnitud, fuerza neta cero. ¿Sí? Pero profesor, entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el valor de la fuerza estática máxima? Ahí viene el tema, ¿no? Nosotros jalamos y no se mueve. Eso quiere decir que la fricción estática aún no es máxima, ¿sí? Pero, aumentamos y aumentamos el valor de la fuerza F, hasta que llega un punto en que si aumentamos un poquito más, comienza a deslizar. Nos detenemos de nuevo y hacemos otra vez ese experimento, ¿no? Jalamos y jalamos y jalamos hasta que llega un punto en que está a punto de deslizar. ¿Qué quiere decir a punto de deslizar? Que si jalamos un poquito más fuerte, comienza a deslizar. Ese valor de ahí viene a ser la fuerza estática máxima. Ay, perdón. Luego, ¿qué pasa cuando ya comienza a deslizar? El valor de la fricción pasa a ser, perdón, el valor de la fricción estática pasa a ser fricción cinética. ¿Sí? Entonces, vemos que acá la fricción estática, que no es máxima, tiene que ser igual necesariamente al valor de esa fuerza que quiere hacer deslizar el cuerpo. ¿Hasta qué valor va a aumentar esta fricción estática? Hasta el valor de la fricción estática máxima. Y luego va a caer a la fricción cinética. Vemos nosotros que la fricción estática máxima es proporcional a la fuerza normal. ¿Qué quiere decir fuerza normal? A esa fuerza que ejerce la superficie perpendicular y opuesta a que el cuerpo ingrese en la superficie. No sé si me entienden por ahí. Por ejemplo, lo mismo. Un bloque en una pared vertical, le empujamos y el bloque no se mueve. Quiere decir que la pared está ejerciendo una fuerza sobre él. Eso es una fuerza normal. ¿Sí? Vamos a... Fuerza normal es cualquier superficie. Ojo, cualquier superficie. No necesariamente piso, mesa, pared, techo. No. Cualquier superficie. Dos pelotas de billar, dos bolas de billar, las junto. Vamos a hacerlo así. Y en ese lugar que se tocan, una empuja a la otra. Eso también es, ahí también se ejerce fuerza normal. ¿Cómo hacemos eso? Hallamos primero el plano de del punto donde se tocan y hallamos la perpendicular a ese plano. Entonces, acá vemos la fuerza normal sobre la bola A es así y la fuerza normal sobre la bola B es así. Ambas son fuerzas normales. ¿Sí? Bien. Entonces, la fuerza estática máxima es proporcional a la fuerza normal entre las superficies que están en contacto. ¿Sí? Al decir proporcional, quiere decir que hay una constante de proporcionalidad. ¿Cómo se llama esa constante de proporcionalidad? Se llama coeficiente de fricción estática, coeficiente de rozamiento estático. Como es un valor exacto, acá nos da un valor exacto. Luego tenemos la fricción cinética. También es proporcional a la fuerza normal. Y la constante de proporcionalidad, ese valorcito que caracteriza a la fricción estática, se llama coeficiente de rozamiento cinético.
Usualmente el coeficiente de rozamiento cinético es menor que el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Entonces, acá vemos tres, tres momentos, por así decirlo. El momento donde la fricción es estática y no es máxima, ya sabemos que en ese momento la fricción estática tiene que ser igual a aquella fuerza que quiere deslizar el cuerpo. Tenemos el momento en donde la fricción estática sí es máxima, es decir, donde el bloque está ya a punto de deslizar y si lo jalas un poquito más fuerte comienza a deslizar, ¿sí? Para hallar el valor de la fuerza estática máxima ya tenemos fórmula y hallamos el valor de la fricción cinética, que es cuando el bloque ya está deslizando, ¿sí? Y ya tenemos fórmula, ¿no? Sabemos que cuando ya hay fricción cinética, no es necesario que haya una fuerza que lo empuje. No es necesario. ¿Por qué? Porque los cuerpos tienen la propiedad de la inercia, la propiedad de mantener su estado de movimiento, la propiedad de mantener su velocidad constante. ¿Sí? Todo cuerpo quiere mantener su velocidad constante. Entonces, cuando lo pones a deslizar sobre una superficie, va a querer mantener su velocidad constante, pero como hay fricción cinética, va a bajar esa velocidad y va a bajar esa velocidad y va a bajar esa velocidad, poco a poco. Pero eso no quiere decir que haya una fuerza empujándolo. No, el bloque se sigue moviendo por la inercia del cuerpo, por la característica de querer mantener su velocidad constante. ¿Sí? Bien, ya tenemos esto de acá, lo que es fricción. Acá tenemos lo que les expliqué. La fuerza elástica, muchachos, la fuerza elástica. Todo cuerpo en realidad es elástico. Todo cuerpo en realidad es elástico. Tiene lo que se llama elasticidad natural. Todo cuerpo. Pero para nosotros, para poder, ¿cómo decirlo? Para poder estar, para poder estudiar, nos fijamos, para poder estudiar esto de acá, este fenómeno, nos fijamos únicamente en lo que es los resortes, los elásticos, las ligas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una pelota, la lanzamos y vuelve hacia nosotros. ¿Por qué vuelve hacia nosotros? ¿Por qué no se queda ahí? El paso a paso es que esta es la pared, la pelota llega, se comprime, se deforma, se comprime, y después, por la elasticidad de la misma pelota, vuelve a su estado natural. Pero al momento de volver a su estado natural, hace esto de acá. Miren, hace esto de acá. Y se empuja. Y ahí es donde sale la despedida hacia nosotros de nuevo. ¿Sí? Eso es elasticidad. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, un resorte, una banda elástica, una liga, etcétera. Acá tenemos la característica de la velocidad, de la elasticidad, que vuelven que ejercen fuerza cuando se deforman y cuando se mantienen deformados y cuando se sueltan vuelven a su estado natural, ¿no? Estiramiento, compresión y así, ¿no? La ley de Hooke es un modelo, una representación matemática aproximada de lo que es la elasticidad, ¿sí? Acá nos dice básicamente que la fuerza elástica, la magnitud de la fuerza elástica, es igual a una constante de proporcionalidad por la deformación del resorte. Por ejemplo, tenemos nuestro resorte que es así. No le hemos tocado para nada. Para nada, para nada, para nada. Está simplemente ahí. Esta longitud, antes de haberla estirado o comprimido, se llama longitud natural, L0. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa si nosotros jalamos el resorte? Vemos que llega... Ay, no, espérense, espérense, espérense. Vemos que llega hasta acá. Esto de acá, esta distancia, viene a ser una deformación. Vamos a... La deformación usualmente se
Se representa con X, con delta de X. Para mí, porque me parece más lógico, deformación empieza con D. Hay una letra griega que se parece a la D, que es esta de acá. Si no mal me equivoco, es la delta en griego, minúscula. Para mí esto es deformación. Es mucho más simple de recordar. ¿Sí? Mira, D y le hacemos el cachito, en vez de hacerlo hacia arriba, le hacemos hacia atrás. Deformación, ¿sí? Esto es deformación por estiramiento, por elongamiento. ¿Qué pasa ahora si el resorte lo comprimimos? ¿Ah? Y le ejercimos una fuerza así. Vemos que desde acá hacia acá, mira, primero es acá y luego se ha puesto acá. La deformación ahora es deformación por compresión, ¿sí? En cada uno de esos casos nos damos cuenta que la fuerza que ejerce el resorte, porque mira, nosotros hemos ejercido esta fuerza y esta fuerza de acá. La fuerza que ejerce el mismo resorte es contraria a la deformación. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros jalamos, el resorte quiere contraerse. Si nosotros estiramos el resorte quiere contraerse y ejerce una fuerza contraria, una fuerza para poder contraerse. Si nosotros comprimimos el resorte ejerce una fuerza contraria que quiere expandirse. Comprimimos y el resorte ejerce una fuerza hacia afuera para volver a estirarse. Siempre el resorte o los resortes quieren volver a su longitud natural. Siempre. ¿Sí? Ya sabemos cómo es esa fuerza. Pero, profesor, ¿cuál es el valor de esa fuerza? El valor de esa fuerza se calcula de esta manera. Determinamos primero cuál es la deformación, ya sea por estiramiento o por compresión. La ponemos de manera positiva y la multiplicamos por perdón, una constante de proporcionalidad. Profesor, ¿de dónde salen esas constantes de proporcionalidad? Usted bastante habla de constante de proporcionalidad y ya me aburre, pero no le entiendo. ¿Dónde viene esa constante? Esas constantes de proporcionalidad aparecen cuando hacemos experimentos. Por ejemplo, acá tenemos nuestro resorte del techo, cuerpo del techo, y le ponemos un kilo, por ejemplo. No se ve nada. Un kilo, y se deforma y se estira, digamos, 2 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos 2 kilos? Hasta arriba del techo. Ya no se va a deformar 2 centímetros. Esta es su longitud natural, antes de ponerle ninguna fuerza, antes de ponerle ningún cuerpo. Si le ponemos 2 kilos, se ha deformado 4 centímetros. Si le ponemos 6 kilos, perdón, 3 kilos, ya no se deforma 4 ni 2, se deforma 6 centímetros. Entonces, A, por cada kilo, cuando hay un kilo, se deforma 2 centímetros. Cuando hay 2 kilos, se deforma 4. Cuando hay 3 kilos, se deforma 6 centímetros. Uy, hasta que llega más tarde. Ya. Entonces, vemos que hay algo que se repite, ¿no? Bueno, ya que ingresó Ariana, por favor, chicos, sus cámaras. Ahorita todo el mundo sus cámaras para poder tomar la asistencia y ya. Chicos, sus cámaras. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuli, Ariana, Motoe, que no sé quién sea, Valeria, Jesús, por favor. No puedes estar tapando tu cámara tampoco, pues. Bueno, muchachos, entonces, así será. Bueno, voy a poner poner esto acá, cerrar esto de acá, esto acá, esto acá, esto. Chao. Ya, cerrar esto de acá y esto acá.
Bien. Ah, entonces vemos que hay cierta proporcionalidad, ¿no? Por cada kilo que se agrega, 2, 2 centímetros más, 2 centímetros más, 2 centímetros más. Entonces, vemos acá, dividimos. Este, dividimos 1 entre 2 y nos sale 0,5 kilos por centímetro. 2 entre 4 sigue siendo 0,5. 3 entre 6 sigue siendo 0,5. Esta es una constante de proporcionalidad que nos ayuda a enlazar dos cantidades. En este caso, los kilos que colgamos con la longitud que se deforma. ¿Sí? En este caso, para esta fórmula ya no hablamos de kilos, hablamos de fuerzas, de newtons. Vemos cuántos newtons soporta el resorte y cuántos centímetros o metros se deforma. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar. Y ya. Supongo que eso es todo. Aplicaciones. Aplicaciones. ¿Sí? Para empezar, acá hay uno, no sé por qué dice uno. Fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad, perdón, gravedad, hay un peso. Ese es el peso, hacia abajo. El bloque quiere moverse hacia abajo completamente, pero hay una superficie, un plano inclinado, hay algo que lo detiene que está inclinado. Entonces va a haber contacto. Y como hay contacto, va a haber dos fuerzas, la normal y la fricción. La normal siempre va a apuntar perpendicularmente hacia afuera de la superficie. Entonces el bloque quiere moverse a través de la superficie y la superficie lo empuja hacia afuera, perpendicularmente. Tenemos la fuerza normal. Ahora, el bloque es jalado hacia abajo por el peso y la normal lo empuja en diagonal hacia afuera. Entonces el bloque se deslizaría en ese sentido. Pero, 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 la fricción siempre se opone al deslizamiento. Entonces la fricción sería hacia arriba. Pero acá nos dice liso. Eso quiere decir que fricción no hay. Entonces tenemos solo el peso y la normal. Tenemos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Este de acá. Mira, acá está el peso y acá está la normal. Tenemos ya esto hecho. Vamos a hacer esto también de acá, que es similar. Perdón, campo gravitatorio, el peso entonces. Como el peso está jalando el bloque a través de la superficie, lo jala, la superficie le va a imprimir, le va a ejercer una fuerza hacia afuera de ella, perpendicularmente. Entonces, la normal sería así. ¿Cuál sería? Otra vez la C. ¿Sí? Vamos a borrar dibujo. En este caso vamos a hacer esta de acá, la 2 por así decirlo ya. De nuevo, no dice nada, asumimos que hay campo gravitatorio, y como hay campo gravitatorio, hay peso. Entonces tenemos una fuerza que jala el bloque y tenemos el peso del bloque también. Y acá tenemos una cuerda que lo sostiene. Entonces, la cuerda ejerce una fuerza de tensión hacia arriba. ¿Cuáles entonces las fuerzas que actúan? Serían la C nuevamente, ¿no? ¿Sí? Chicos, vuelven a ingresar por favor al toque para terminar. Se va a cortar en un momento, ¿sí? Vuelven a ingresar. Seguimos. El peso del bloque. Peso. Fuerza quiere decir... ya. Fuerza quiere decir, o fuerza da a entender que está siendo jalado, que algo lo jala hacia ese sentido, ¿no? Si tenemos el peso que lo jala hacia abajo, tenemos la fuerza F que lo jala en diagonal, ¿sí? Y tenemos la cuerda que lo sostiene acá. A ver, ¿cuál sería la fuerza neta si es que solo hubiera peso y la fuerza F? El peso lo jala hacia acá y la fuerza F hacia allá. Entonces, el efecto, si solo habrían esas dos fuerzas, sería, lo jalo para acá y lo jalo para acá, sería que se mueva así en diagonal, ¿no? Entonces, el efecto sería que se mueva así, ¿no?
Es solo para acotar. Ahorita no cobra relevancia eso de ahí. Bien. Tenemos entonces el peso y tenemos la fuerza F. Sabemos que el bloque se está moviendo, se quiere mover en esta dirección de acá. Pero la tensión lo está sosteniendo ahí. Entonces no se va a mover, obviamente. Pero, bueno, no se va a mover. Hasta ahí llegamos, no se va a mover, ¿no? Ahora, la tensión, como le está jalando en esta dirección. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, esas serían todas las fuerzas. Y ya, tenemos que, esta es la respuesta, la 4. ¿Sí? Borrar todos mis dibujos. Ya. Ujú. Ujú. La 5 es similar, solo que vamos a hacerlo así. El peso. El peso es hacia abajo, ¿sí? Y tenemos dos cuerdas. Las dos cuerdas están tensas, las dos cuerdas están ejerciendo fuerza. Una hacia arriba, hacia ese lado, y otra hacia ese lado, ¿no? Porque son cuerdas, pues imagínense la situación, ¿no? Tienen un bloque, un ladrillo sostenido de dos cuerdas acá, el peso lo está jalando hacia abajo. ¿Las dos cuerdas se van a quedar sueltas? No, no se van a quedar sueltas ahí, no, se van a poner tensas. Al ponerse tensas quiere decir que ejercen fuerzas, cada uno en el sentido en el que van las cuerdas, obviamente. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De este bloque. Vamos a borrar para que se vea la alternativa. Esta es la alternativa C, ¿sí? Ajá, ya. Acá tenemos, calcula el módulo de la reacción del piso. Acá ya tenemos algo más estricto, ¿no? Algo más numérico, ¿sí? Supongamos, hacemos el diagrama de cuerpo libre, que es graficar las fuerzas. Tenemos 5 kilos acá, ¿sí? Ay, me había olvidado. El peso de cualquier cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la atracción gravitatoria, ¿sí? Como yo les dije, en el grupo de SEC 1, de SEC 2, perdón, hay un documento que les he dicho, que les he nombrado como leyes de Newton, ¿sí? Ese documento es muy importante que lo lean porque explica muchas cosas acá. Por cuestiones de tiempo no lo puedo explicar, pero ese documento es muy bueno que lo lean. No es obligatorio, pero les va a dar a entender muchas cosas. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos el peso, como ya sabemos que es hacia abajo, atracción gravitatoria es abajo, ¿sí? ¿Qué valor? Tenemos la masa, que es 5 kilos, por la gravedad, que es 10. Tenemos 50, ¿qué? 50 newtons de peso, ¿sí? Ahora, ahora. Vemos que el peso jala hacia abajo con 50 newtons y hay una fuerza que jala hacia arriba el bloque de 20 newtons. Si es que solo están esos dos cuerpos, esas dos fuerzas, entonces el peso, que es mayor que la fuerza F, va a hacer que todo el bloque baje, ¿no? Pero acá, en el piso, no va a poder pasarlo. Eso quiere decir que el piso ejerce una fuerza hacia arriba, que es una fuerza normal, ¿sí? Y va a hacer que todo el cuerpo se mantenga estático. Bien, acá vamos a meter algo de lo que hemos estudiado. Primero, la primera ley de Newton que nos dice que el cuerpo va a mantener su velocidad constante, que puede ser cero, sí y solo si la fuerza sobre él, o mejor dicho, no hay fuerza sobre él. La fuerza sobre él es cero. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton, ¿sí? Eso es. Y lo que es principio de superposición de fuerzas. Cualquier cantidad de fuerzas, F, puede ser sustituida por una única fuerza, que es igual a la sumatoria vectorial de las fuerzas. Si tenemos 3, 4 fuerzas, la podemos sustituir por una sola fuerza
que es igual a la suma vectorial de todas esas fuerzas. ¿Sí? Haciendo eso, mira, combinando los dos, nos va a decir que la velocidad de un cuerpo va a ser constante. Una vez más, constante también puede ser cero. Es decir, un cuerpo va a mantener su velocidad constante o va a mantenerse en reposo sí y solo si, ay, qué feo. Sí y solo si, en vez de poner la fuerza sobre L0, ponemos la sumatoria de fuerzas es cero, de manera vectorial. ¿Sí? Entonces, aplicamos eso acá. ¿Las fuerzas acaso están en el eje X, o sea, de manera horizontal? No, todos están de manera vertical. Bien, entonces sumamos todas de manera vertical. Como ya hemos visto, porque el piso está ahí, no se va a mover hacia abajo. Es más, el piso le va a ejercer una fuerza hacia arriba y se va a mantener de manera estática, con velocidad cero. Y se va a mantener con velocidad cero. Cero, 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 o sea, con velocidad constante. Como su velocidad es constante, necesariamente la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas, también va a ser cero. Entonces, acá lo mismo, aplicamos signos. Para la fuerza F, apunta hacia arriba, más 20 newtons. La fuerza N, como magnitud, le ponemos nada más, sería más 20 N, nada más. Y el peso va hacia abajo, menos 50 N. Menos 50 newtons. Eso es igual a 0 newtons. Resolviendo eso, N nos sale que es igual a 30 newtons. El módulo de la reacción en el piso, o sea, el módulo de la fuerza normal en el piso es de 30 newtons. ¿Sí, chicos? A ver, ¿hay alguna consulta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien, quien sea? Ok. Acá, la 8. Vamos a hacer la 8, ¿sí? Calcula el módulo de tensión en la cuerda. Este dice que es el piso. No nos dice nada más. ¿Sí? Entonces, lo obvio. Lo obvio sería campo gravitatorio. Como hay campo gravitatorio, hay peso. Le está jalando hacia abajo, ¿no? Está jalando hacia abajo. ¿Con qué magnitud? 4 por, supongamos que esto es 10 metros por segundo al cuadrado. Sería 4 por 10, 40 newtons. ¿Sí? Ahora, acá vemos unas cositas, ¿no? Tenemos la fuerza, la derecha, que es con 95 newtons, que lo jala de manera horizontal. Tenemos la fuerza izquierda, que jala con 20 newtons, y tenemos la tensión de la cuerda. Esa es la cuerda. ¿Sí? Entonces, todas actúan de manera horizontal. No hay ninguna que tenga una componente hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Hay que acotar eso de ahí. Y tenemos, a ver, el peso, que va hacia abajo, ¿no? Como todas las fuerzas están de manera horizontal, ¿sí? O mejor dicho, ya, como el peso está sobre el bloque, lo va a querer jalar hacia abajo una vez más. Y una vez más se va a encontrar con que hay piso. Siempre que hay una superficie en contacto con otra superficie, va a haber fuerza normal. Siempre. En este caso, el peso está jalando al bloque hacia abajo, ¿sí? Se encuentra con el piso y entonces hay una fuerza normal hacia arriba. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Bien. Ahora tenemos que, eso es de manera vertical. De manera horizontal hay una fuerza de 95 newtons que lo jala a la derecha y una fuerza de 20 newtons que lo jala a la izquierda. Imagínense que no haya tensión, que no haya cuerda acá. Eso quiere decir que tenemos 95 newtons jalando a la derecha y 20 newtons jalando a la izquierda. El bloque, obviamente, como está siendo jalado más fuertemente hacia la derecha, se va a deslizar hacia la derecha, si es que no hubiera cuerda. Pero como hay cuerda, quiere decir entonces que la cuerda se va a tensar
y va a ejercer una fuerza de tensión hacia la izquierda. ¿Sí? Ya hemos dibujado todas las fuerzas. Como no nos dice nada sobre fricción, suponemos que no hay fricción. Fricción no hay. ¿Está bien? ¿Está bueno? Ok. Ahora, estamos suponiendo que el bloque está en reposo. ¿Reposo qué quiere decir? Reposo quiere decir velocidad cero. Y como es velocidad cero, quiere decir velocidad constante. Y velocidad constante quiere decir fuerza neta sobre el cuerpo, cero. 0 newtons. Y una vez más ahí aplicamos sumatoria vectorial, pero por componentes. Sumamos primero todas de manera horizontal, perdón, de manera vertical en el eje Y todas de manera horizontal en el eje X. ¿Sí? Vamos acá, ponemos acá nuestro sistema de coordenadas. No se olviden del sistema de coordenadas, por favor, porque siempre que haya vectores se necesita un sistema de coordenadas para asignarles un sentido. Entonces tenemos acá Y, tenemos X. Primero en el eje Y, en Y. ¿Sí? Tenemos la normal, que como apunta hacia arriba le ponemos más n y queda como n nada más. Y tenemos el peso, que apunta hacia abajo, ponemos menos 40 newtons. Esto tiene que ser igual a 0 newtons. N, la normal, va a ser igual entonces a 40 newtons. Es lógico, ¿no? Es lógico, tiene sentido. Si el bloque está siendo jalado hacia abajo con 40 newtons, pero no se mueve, hay algo que lo empuja hacia arriba con 40 newtons también. Luego tenemos en Y, en X. Ay, espérate, en X. ¿Sí? Hacemos lo mismo. Sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser cero. Pero para eso asignamos los signos. 95 a la derecha, más 95 newtons. 20 hacia la izquierda, menos 20 newtons. Y una tensión hacia la izquierda. La tensión lo tomamos como positivo, entonces ponemos menos T. Y tiene que ser igual a 0 newtons. Pues no, para que se cumpla que esté en reposo y su fuerza neta sea cero. ¿Sí? Entonces, resolvemos esto y salimos que la tensión es igual a 70, 90, 75. 75 newtons. La magnitud de la tensión es 75 newtons. Calcular el módulo de la tensión en la cuerda, 75 newtons. Esa es la respuesta. ¿Sí, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bueno, ok, a ver, a ver, a ver. Vamos entonces a dejar tarea, a ver qué está. Hemos hecho, este tema es muy extenso, muy extenso. Voy a dejar tarea de manera general. Sí, hemos hecho toda la actividad de aplicación. Hemos hecho la 8. Les voy a dejar de tarea, a ver. Ok, aquí está, aquí está. Ya. Actividad de aplicación. La 10. De la actividad de aplicación tienen que hacer la 10. De la actividad de evaluación, la 1, la 3. Y la actividad de extensión van a tener que hacer la 1 y la 2. ¿Sí? Ya saben, chicos, tienen hasta el domingo, hasta las 10 de la noche. O sea, tienen hasta el día anterior de la clase, hasta las 10 de la noche. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna consulta? Bien. Entonces conmigo sería hasta ahora que tengan buen día, ¿sí? Vayan tranquilos a su siguiente clase. No se olviden la forma, que tienen que enviar las tareas. ¿Sí? Permiso. Que tengan buen día.